Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Soy María Omonte, en representación del proyecto Coconsumo. Voy a presentarles el reporte de nuestra investigación, que lleva por título Oferta de alimentos ecológicos en ferias populares. El índice de la presentación es, voy a hablarles un poquito del proyecto Coconsumo, el objetivo y sus componentes. El componente que hoy les voy a presentar es el componente de productores, con las preguntas de investigación, el diseño metodológico, los resultados, la construcción de estrategia con productores y los pasos siguientes para pasar a las preguntas, sugerencias y el cierre. El proyecto Coconsumo tiene el objetivo de incrementar la compra y consumo de alimentos ecológicos provenientes de pequeños productores locales a través de la diferenciación de la oferta y sensibilización a consumidores de ferias populares. El proyecto tiene 3 componentes, el primero de los cuales son los productores, que les voy a hablar en esta presentación. El segundo componente son los consumidores, que tiene el objetivo de aprender sobre cambios de comportamiento en los consumidores, para lo cual se va a realizar a través de una campaña educativa e informativa a consumidores de ferias populares. Y el tercer componente es el Grupo Impulsor Ecoconsumo, que es un grupo de la sociedad civil con el cual el proyecto está promoviendo acciones de colaboración. El ámbito de trabajo son las ferias populares, a las que hemos llegado a través de ciertos criterios, entre ellos que tenían que estar en zonas clasificadas con IDH bajo, donde compren consumidores de escasos recursos, donde oferten productores ecológicos, que estén inmersas en la región metropolitana Canata, que son 7 municipios en la ciudad de Cochabamba, que sea una feria sostenible en el tiempo y, por supuesto, donde haya la aceptación de la directiva para colaborar con el proyecto. El componente de productores que les vamos a presentar este año tiene básicamente la presentación de hoy, está orientada a la parte investigativa del proyecto y la parte mayormente orientada a la acción tiene que ver con la estrategia de implementación en las ferias, de la cual les voy a contar un poquito al final de esta presentación. Las preguntas de investigación son 3. La primera, ¿cuáles son las motivaciones de los productores y cómo éstas se integran con sus prácticas productivas? La segunda, ¿cómo funciona la comercialización directa y con intermediación de los alimentos ecológicos en las ferias populares? Y la tercera, ¿cuáles son las estrategias de los productores ecológicos para tener consumidores frecuentes y ganar su credibilidad? El diseño metodológico a partir de una revisión de literatura. Se ha definido hacer el recojo de información en las 4 ferias populares en las que ya se trabajaban desde la fase 1. Se ha hecho el diseño del formato de lista de productores en las ferias, de donde se ha podido seleccionar a los entrevistados posteriormente. Este diseño estaba diferenciado para productores ecológicos y para productores convencionales, pero aquellos productores convencionales que conocen de la agricultura ecológica. También se ha hecho el diseño de las boletas de entrevistas semiestructuradas, igualmente para productores ecológicos por un lado y para productores convencionales por otro. Y para definir el tamaño el número de entrevistas, se ha usado el método de saturación, que básicamente consiste en que el número de entrevistados se cierra cuando ya se ha logrado reunir información adecuada y suficiente para responder a las preguntas de investigación y a partir del cual nuevas entrevistas ya no añaden información nueva. El contenido de la boleta de la entrevista ha tenido preguntas relacionadas con las 3 preguntas de investigación. Como hablábamos, la primera relacionada a prácticas productivas y motivaciones, que ha sido aplicada a productores ecológicos y convencionales. La segunda pregunta de investigación sobre las estrategias de comercialización, que ha sido solo aplicada a productores ecológicos.
Y la tercera pregunta de investigación relacionada a las acciones de diferenciación, también solamente con productores ecológicos. Para responder a la primera pregunta, nos hemos basado en un cuadro modificado de Altieri y Rosset, que aglutina 13 prácticas productivas básicas en la agricultura agroecológica, que están reunidas o clasificadas en 4 grupos, 4 principios, tienen que ver con la conservación del agua y suelo, con la promoción de la actividad biótica del suelo y el reciclado de nutrientes, la regulación de plagas y enfermedades y la conservación de la semilla. El marco conceptual para el análisis de prácticas productivas, como conocemos, la FAO tiene 5 principios y 10 elementos. Entonces, en base a estos elementos, se definió hacer el análisis de las prácticas productivas de la investigación. Los resultados de la investigación son los siguientes. Entre las características de la población entrevistada, tenemos que se realizaron finalmente 30 entrevistas, 23 a productores ecológicos y 7 a productores convencionales. 24 entrevistas fueron hechas vía telefónica y 6 en la parcela debido a las restricciones de las diferentes cuarentenas en Cochabamba. 19 fueron aplicadas o respondidas por mujeres y 11 por varones. Y finalmente los entrevistados correspondieron no a 4 ferias populares, sino a 8, con el fin de abarcar la mayor, un mejor y mayor entendimiento de la oferta en estas ferias populares. Entre los productores, entre los 23 productores ecológicos, había 9 que tenían el sistema o son parte del sistema participativo de garantía, que como muchos sabemos, es un sistema legal que certifica o garantiza la producción ecológica de los productores para consumo interno. 14 de estos productores se autodeclaraban ecológicos. De entre los 9 productores con SPG, 8 tienen puestos fijos, 1 no en las ferias. Y de los 14 productores, 7 tienen puestos fijos y 7 no tienen puestos. Entre los productores convencionales, que son 7, 1 tiene SPG, pero se consideraba convencional porque la mayor parte de su producción es de este tipo y solo una pequeña parte está certificada. Entonces, este productor convencional con SPG tiene puesto fijo, así como los otros 6 autodeclarados convencionales también tienen puestos fijos. Básicamente, estos 7 productores corresponden a la Feria de las Rieles, que es una feria interprovincial bastante grande en Cochabamba. En relación al tamaño de la parcela, de los 23 productores ecológicos, 8 tienen parcelas relativamente pequeñas, desde los 10 metros cuadrados a 1.200 metros cuadrados, y están ubicados en la zona periurbana de Cochabamba, y la mayoría de ellos son productores con SPG. 11 productores tienen parcelas de 1.201 metros cuadrados a 1 hectárea, varios de ellos periurbanos, y algunos rurales cercanos a la ciudad. Y 4 productores tienen más de 10 hectáreas, todos ellos ubicados en el área rural. Entre los productores convencionales, los 7 tienen más de 10 hectáreas de tierra y viven en áreas rurales. Entonces, la pregunta de investigación 1, como recordarán, es cuáles son las motivaciones de los productores ecológicos y cómo éstas se integran con sus prácticas productivas. Se ha hecho el análisis de las prácticas productivas evaluadas y como podemos ver hay un primer grupo de prácticas productivas que son donde prácticamente todos los productores sin distinción, tanto los ecológicos, autodeclarados, los SPG y los convencionales, la aplican. Estamos hablando del rastrojo, la rotación de cultivos, uso de semilla propia y comprada y el uso de estiércol, que básicamente responden a la tradición agrícola familiar de los productores, ¿no? Un segundo grupo muy notorio, o un segundo resultado muy notorio, es que el grupo de los productores con SPG resaltan en algunas prácticas,
que están relacionadas directamente con el apoyo institucional que han recibido en el tema de bioinsumos y caldos minerales y compost, porque son conocimientos que han sido transmitidos por las instituciones, y un mejor manejo del sistema o del agua de riego, también a través del apoyo de las instituciones. El grupo de los productores convencionales, como pueden ver, son los que más realizan el barbecho, y esto se responde porque tienen bastantes tierras, ¿no? Como habíamos dicho, más de 10 hectáreas, pues eso les permite hacer la rotación. Este mismo grupo de productores convencionales, sin embargo, son los que menos hacen asociación de cultivos, como pueden ver, en relación a los productores con SPG y autodeclarados ecológicos, porque la mayoría de ellos producen monocultivo, en sistemas de monocultivo. Y finalmente, solamente productores autodeclarados ecológicos, algunos de ellos hacen labranza mínima y cultivos de cobertura. Este grupo está básicamente compuesto por productores en sistemas agrícolas forestales, que son prácticamente los únicos que hacen estas dos prácticas. Algunos testimonios de algunas prácticas que resaltan en los resultados. Tenemos, por ejemplo, en el uso de agroquímicos, decía una productora 100% convencional, todo produce con agroquímicos. Si no fumigas, no produce bien. En el tema del barbecho, que es el descanso de las tierras, dice, si hacemos descansar 5 años, 6 años, mientras en otros lados sembramos. Ahí ya no es necesario poner abono, porque con el tiempo ya tiene. Esto decía una productora autodeclarada ecológica, con más de 10 hectáreas de tierra. Y en la asociación de cultivos, una productora con SPG mencionaba, siembro mezclado, porque no se apegan tanto las plagas. Y segundo, porque para la venta tenemos que tener surtido. También para nuestro consumo debe ser variado y así no ir al mercado. Ya en relación a las motivaciones, tenemos el testimonio de una productora autodeclarada ecológica en la feria de Quillacollo, quien dice, esto de la producción orgánica ecológica va más allá de la retribución económica que puedas tener. Es aquello que sabes que estás comiendo sano, tu familia, tus hijos están comiendo sano. Esa es la retribución más grande. Cultivamos así porque te gusta el contacto con la naturaleza. Es bastante trabajo, agotador, pero sabes que lo vas a consumir sano. Por el otro lado, el testimonio de un productor convencional, cuyo principal cultivo es el tomate, decía, la principal razón, y se refería para fumigar, es que tenemos terrenos grandes. Usar los pesticidas es ir a lo seguro, porque es nuestro ingreso. Tendría que hacer invernaderos, sobre todo para el tomate. Lo acaba total si no lo fumigas. Al tomate aplicamos insecticidas 2 veces por semana y fungicidas de forma preventiva nomás. Entonces, en las motivaciones vemos que para los productores ecológicos, miren, para 21 de los 23, la motivación más grande es salud familiar y alimentación sana. Sin embargo, algunos productores mencionan también la importancia de mejorar los ingresos familiares y el cuidado del suelo, agua y medio ambiente. Por otro lado, en el cuadro tenemos a los productores convencionales, cuya principal motivación, como pueden ver, es incrementar, asegurar la producción para todos ellos, ¿no? El incremento y asegurar la producción está directamente relacionado con lograr mayores ingresos económicos. Pero hemos querido resaltar lo que está escrito en naranja, porque las 3 razones para el uso de agroquímicos es básicamente, como dice ahí, que las tierras están cansadas, que hay cultivos que no producen simplemente sin agroquímicos, y se refieren a cultivos de importancia comercial, ¿no? Entre ellos están la papa, el trigo, el tomate, la papaya, en algunos casos. Y también mencionan que con tierras grandes necesitamos soluciones rápidas y eso les ofrece los agroquímicos. Queremos hacer notar también que en este grupo se nota un desconocimiento del impacto del uso de agroquímicos, algunos relacionados a la salud personal,
otros al suelo, al agua y al ambiente. Sin embargo, en el análisis de los datos, vemos que no existe, como recordarán, les acabo de mencionar, que de los 30 productores entrevistados, 7 se autodeclaraban convencionales y 23 se autodeclaraban ecológicos. Pero en realidad, vemos que de los 7, solo 2 eran realmente convencionales y de los 23, solamente 15 eran totalmente ecológicos. Encontrando en medio de estos un grupo grande de productores mixtos, de los cuales, como pueden ver, algunos son casi convencionales, que casi todo fumigan y muy poquito no. Y al otro extremo tenemos a los casi ecológicos, que casi todo no es fumigado, pero fumigan el cultivo comercial. Lo interesante es que dentro de este grupo grande de 13 productores mixtos, hemos encontrado 4 subgrupos que paso a contarles. El primero son estos productores que, como les decía, producen mayormente convencional y producen ecológico solamente para su autoconsumo, muy poquito. Y obviamente a la feria popular no llega porque es para el autoconsumo, entonces tienen oferta convencional. El siguiente subgrupo, son estos productores que producen mayormente convencional, pero solamente ofertan ecológico en las ferias populares. Este grupo es interesante porque este pequeño grupo originalmente estaban en el grupo de los convencionales, ¿no? Pero han entrado a un proceso de transición por el apoyo y motivación institucional. Entonces ellos siguen produciendo una buena parte de forma convencional, pero ya tienen parcelas certificadas con SPG. La mayoría de ellos tiene SPG y en las ferias populares ofertan de forma ecológica. El otro subgrupo dentro de los mixtos son estos productores que producen mixto y ofertan mixto. Y digamos las razones por las que, cómo deciden cuándo y qué cultivos fumigar o no fumigar, están relacionados con el clima, con la incidencia de las plagas y enfermedades, y muy poquitos de ellos hablan de la importancia de no fumigar para su consumo, ¿no? El cuarto subgrupo, tiene que ver con estos productores de cuál es su producción propia es ecológica, pero es muy poquita, muy escasa, y entonces compran alimentos para revender y surtir la oferta en sus puestos de venta. Entonces terminan teniendo una oferta mixta. Como pueden ver, este abanico, este gradiente es bastante más complejo de lo que habíamos pensado inicialmente. En relación al análisis de los 5 principios y 10 elementos de la FAO y las prácticas productivas, como conocemos, ahí están los 10 elementos, tenemos el testimonio de un productor SPG que dice, no uso abono de vaca, solo con el abono de los forestales. Usé los 2 primeros años, ahora no. Todos los años con la poda voy aumentando la cobertura. La tierra es fértil y produce mejor. Incluso ya no tenemos que fumigar con nada. Tenemos que trabajar con el suelo. Este productor además es un productor SAF, del Sistema Agroforestal. Entonces, en el análisis que hicimos de las prácticas, tenemos 3 que resaltan y este análisis, valga la aclaración, no se ha hecho solamente con las 13 prácticas productivas evaluadas, sino con todas las prácticas que ellos nos han ido mencionando a lo largo de las entrevistas. Están la eficiencia, los valores humanos y sociales, y la creación conjunta e intercambio de conocimientos. Algunos ejemplos de estos elementos, algunos ejemplos de prácticas que salieron son, por ejemplo, el uso del guano, ¿no? Del estiércol, el uso del rastrojo, tanto para alimento animal como para abono vegetal en el suelo. Dentro de la creación conjunta e intercambio de conocimientos está, por ejemplo, el compartir de algunos productores sobre qué es la agricultura ecológica y su importancia con sus consumidores o con otros productores que no conocen de este tema. También el compartir de algunos productores, especialmente SAF, con la elaboración de los bioinsumos o también la importancia de la cobertura, etcétera.
Y en los valores humanos y sociales también este sentimiento profundo que algunos productores que no conocen la agroecología como tal mencionan, ¿no? Este respeto por la Pachamama y la Madre Tierra. Sin embargo, por el otro lado, bueno, le siguen los otros elementos con un poco menos prácticas, pero por el otro extremo tenemos a otros 3 elementos que han sido muy poco relacionados con las prácticas. Están las sinergias, la gobernanza responsable y la economía circular y solidaria, pero no porque no se hagan realmente, sino porque simplemente la entrevista no ha incluido preguntas relacionadas directamente con estos elementos. Entonces, para cerrar o responder a la pregunta de investigación 1, en cuáles son las motivaciones de los productores ecológicos y cómo éstas se integran con sus prácticas productivas, tenemos que, primero que existe una similitud en la aplicación de prácticas productivas, como hemos visto, entre productores ecológicos y convencionales en general, y las diferencias tienen que ver con el tamaño de la tierra, tienen que ver con los conocimientos previos que tienen, y tiene que ver también con el apoyo institucional que reciben o no, y que están relacionados con nuevos conocimientos y apoyo en sistemas de riego. Las motivaciones, como hemos visto, son bastante diferentes, y estas están relacionadas con experiencias previas de los productores con la agricultura ecológica. En unos casos, productores que han tenido buenas experiencias y han profundizado en la agricultura ecológica, algunos de ellos entrando en la transición agroecológica, y otros simplemente haciéndose completamente ecológicos o manteniéndose como ya eran. Y también está relacionada con los principios y valores desde la tradición social, sea a nivel comunal o familiar. Finalmente, la evaluación de prácticas y principios agroecológicos resalta la contribución de la agricultura familiar a los principios medioambiental y social, que no es concientizado ni valorado por los mismos productores, ¿no? En la pregunta de investigación 2, ¿cómo funciona la comercialización directa y con intermediación de los alimentos ecológicos en las ferias populares, que ha sido aplicada solamente con productores ecológicos? Vemos que para los 23 productores ecológicos, la venta directa a consumidores finales es su principal canal de comercialización, aunque 5 de ellos también han vendido desde sus viviendas, desde sus casas por la pandemia. De estos 23 productores, 14 venden también a intermediarios. 13 de ellos mencionan que vender a un intermediario siempre es lograr menores precios, pero una productora decía que los intermediarios que a ella le compran le ofrecen un mejor precio, pero ella no vende todo porque quiere mantenerse leal a sus caseritos, ¿no? A sus consumidores en la feria popular. Y los otros 9 productores venden solamente a consumidores finales. 7 de ellos en cantidades pequeñas, porque primero abastecen su consumo familiar y lo que les sobra lo venden. Y 2 en cantidades más grandes, ¿no? También hemos encontrado lo que le hemos llamado la microintermediación, que es que 3 productoras llevan a vender productos de sus vecinas. Una en calidad de reventa, o sea, compra y vende, diferenciándolo de su propia venta. Y 2, afirman que lo hacen de favor. Es como no ganan nada, no simplemente hacen el favor de llevar. Pero en ambas se nota esta intención también, además de hacer el favor de ganar, ¿no? Una de ellas porque no quiere mantener buenas relaciones con sus vecinas, y la otra porque le ayuda a surtir su oferta personal en su puesto de venta. En la pregunta de investigación 3, ¿cuáles son las estrategias de los productores ecológicos para tener consumidores frecuentes y ganar su credibilidad? Como podemos ver, entre los productores autodeclarados ecológicos y SPGs, hay prácticas donde ambos las realizan. Por ejemplo, informar, ¿no?, a los consumidores sobre la producción ecológica, precios similares al de mercado, socializar, bueno, ahí hay un poco más de diferencia, pero se socializa con los consumidores. También las características del producto mismo, ¿no?, la duración, el sabor, en el caso de los SPGs, el empaque. Pero donde se diferencian bastante, como podemos ver acá, es para los SPGs la visibilización es una acción para ganar credibilidad muy importante.
ya que gracias al apoyo institucional, ellos pueden visibilizar mejor a través de toldos, chalecos, mandiles, manteles, mesas, ¿no? Y también letreros que les permiten visibilizar mejor su oferta, a diferencia de los autodeclarados que les cuesta más, no visibilizan y bueno, requieren mayor esfuerzo, ¿no? También el detalle importante es que los productores SPGs mencionaban que mostrar los sellos de certificación fue importante, principalmente al inicio, cuando ellos empezaron a certificar y empezaron a vender. Incluso los llevaban a las ferias, pero ahora ya no, ya por un lado la gente no les pregunta ni entienden muy bien qué es el SPG, entonces no lo llevan, pero también porque ya tienen ganada una reputación y tienen consumidores frecuentes, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, no? Las implicaciones de los resultados para el proyecto es que vemos que hay vacíos de conocimiento en algunas prácticas, principalmente con los productores autodeclarados ecológicos, relacionadas con bioinsumos y aquellas relacionadas con la fertilidad del suelo. También hay vacíos de conocimiento de acciones eficientes para ganar credibilidad, ¿no? Vacíos de conocimiento en los impactos del uso de agroquímicos y definitivamente los alimentos ecológicos no se diferencian en las ferias populares, ¿no? Entonces, de esta manera el proyecto va a apoyar con espacios de fortalecimiento de capacidades en temas productivos, pero también de comercialización. Cuando hablamos de comercialización nos referimos al, por ejemplo, al speech que manejan los productores, ¿no? A los conocimientos que queremos fortalecer en ellos para que puedan ser transmitidos a los consumidores y sean más, ganen mayor credibilidad con ellos. También se va a profundizar la importancia de los alimentos ecológicos en la salud, relacionado principalmente con el no uso o uso de agroquímicos y las cualidades de los alimentos ecológicos en sí mismo. Y se va a impulsar también la diferenciación oral y visual de los alimentos ecológicos en las ferias populares. ¿Y entonces qué? En base a todos los resultados que hemos logrado en el componente de productores, se ha diseñado la estrategia del fortalecimiento a los productores en 7 ferias, ¿no? 4 ferias que ya, con las que se había trabajado desde la fase 1 y 3 que son nuevas. Hasta el momento se ha diseñado la estrategia, ya se ha hecho la socialización de la estrategia con las directivas de las 7 ferias, también se ha hecho el censo de productores en las 7 ferias, y estamos, lo que queda por venir, lo que queda por hacer es la socialización de los resultados del censo a las directivas de las ferias, visita a parcelas y un aval que se quiere lograr para los productores ecológicos, talleres e intercambios de experiencias y visitas de consumidores a parcelas. Estamos ahí y es lo que hoy hemos querido compartirles. Agradezco mucho su atención. Gracias.